Muy buenos días. Como siempre es un placer estar ante todos ustedes y tener esta oportunidad de presentarles las perspectivas que tenemos en este trimestre para la economía española. Bien, 2013 acaba tal y como esperábamos hace un año. Durante estos 4 trimestres no hemos modificado nuestras previsiones. Sin embargo, lo que hemos visto, lo que hemos tenido la oportunidad de ir viendo es cómo progresivamente, desde diciembre del año pasado, el consenso económico, que tienen ahí cómo se distribuía las previsiones de crecimiento en esa línea roja, como lento de los recuadros de la revista Situación España. Aquí en esta transparencia lo que tienen es una gradación de las variables, empezando por arriba, que son las que anteceden al ciclo económico, siguiendo ese patrón de recuperación típica de la economía española, y a medida que vamos bajando, vamos viendo cuáles son las variables que o bien son contemporáneas al crecimiento del PIB o bien son variables que se comportan de forma retardada. El patrón es el clásico, únicamente con 2 excepciones, lo que hace que esta crisis sea o esta recuperación vaya a ser diferente. Fundamentalmente es el que en esta ocasión no hemos podido tener, lógicamente, al pertenecer a una Unión Económica y Monetaria y al tener un tipo de cambio fijo, no hemos hecho la recuperación sobre la base de la devaluación de nuestra moneda, lo estamos haciendo sobre la base de la devaluación interna, y la segunda, que el nivel de endeudamiento es mayor, particularmente después del boom crediticio, el boom de deuda que se produjo en los años previos a la crisis económica, en los años de expansión, y como consecuencia, a diferencia de otras recuperaciones, no esperamos que en este caso la recuperación venga marcada, venga influida, venga causada por la recuperación del mercado de la vivienda. Más bien al contrario, no va a ser la causa, sino en todo caso la recuperación del mercado inmobiliario terminará siendo el efecto de la recuperación económica en el resto de variables que son las que tienen aquí, empezando por el crecimiento de las exportaciones, que ya llevamos varios trimestres observándolo, una recuperación del excedente bruto de explotación, del beneficio de las empresas, que antecede a la recuperación en la inversión en maquinaria y equipo, que ya llevamos 3 trimestres de crecimiento positivo, una estabilización de las nuevas operaciones de crédito, lo que son los flujos, que ahora distinguiré claramente del stock, la estabilización o incluso ya crecimiento, como decíamos, en el entorno de las 3 décimas en el 4º trimestre de este año, crecimiento del PIB. Posteriormente, en 2014, ligeramente será un crecimiento bastante marginal. En la primera mitad del 2014 irá recobrando o irá cogiendo fuerza a medida que transcurra el año, de una manera más dinámica. El crecimiento se comportará el empleo en la segunda mitad del 2014 y posteriormente, como ha sido en los patrones de las crisis anteriores, veremos el crecimiento del stock de crédito, que sigue disminuyendo y que esperamos que lo siga haciendo durante los próximos trimestres. El crecimiento de las exportaciones ha sido excepcional cuando se compara España con otros países de la Unión Económica y Monetaria. Aquí tenemos la variación acumulada desde el primer trimestre del 2012 hasta el segundo trimestre del 2013, y esto se debe en parte a un incremento de la cuota exportadora hacia esas economías emergentes, esos países que denominamos Eagles, pero también a otras economías desarrolladas, donde hemos ido ganando cuota de mercado, y también a ganancias de competitividad, precio, que hemos observado en España. Parte de esas ganancias de competitividad en precio han permitido realizar un proceso de sustitución de importaciones, es decir, la contribución de las exportaciones netas mejora por 2 vías. En primer lugar, porque exportamos más, pero también porque importamos menos, porque estamos sustituyendo con producción nacional importaciones que durante el periodo de expansión hacíamos mediante compras a otros países. Esto es algo que analizamos en el recuadro 2, y por primera vez en 2 décadas lo que constatamos es que se registran ganancias de competitividad a precios de nuestra producción doméstica frente a los productos importados, que
que esto lo que nos permite es tener evidencia, como se menciona en este cuadro, en este recuadro, de que se ha producido una sustitución de importaciones debido a esas ganancias de competitividad. Nuestra estimación lo que apunta es que este proceso de sustitución de importaciones explicaría aproximadamente un 40% de la caída de importaciones. Las importaciones no solo caen, por lo tanto, por una caída de la demanda interna, sino también por esa mejora de la competitividad y este proceso de sustitución de importaciones. Más exportaciones, menos importaciones, todo esto se traduce en una mejora de la balanza por cuenta corriente, pasa de un déficit a superávit, que como pueden ver en este gráfico está muy correlacionada con la variación de los costes laborales unitarios. En el eje horizontal tienen la variación de esta variable, en el eje vertical la variación de la cuota, del saldo de la balanza por cuenta corriente. España está en la esquina superior izquierda, mostrando precisamente mejoras relativas en los costes laborales unitarios y también una mejora muy importante, aproximadamente de unos 10 puntos porcentuales respecto al Producto Interior Bruto, de la balanza por cuenta corriente, ¿no? Y esto ocurre tanto en los bienes comercializables como también en manufacturas, industrias, donde se han registrado ganancias de productividad del trabajo con crecimientos superiores al 20%. Otra forma de ver esa mejora de la balanza por cuenta corriente, no solo mediante el diferencial de exportaciones e importaciones, es mediante el diferencial entre ahorro e inversión, ¿de acuerdo? Aquí lo que hemos hecho ha sido descomponer ese ahorro, ese diferencial de ahorro e inversión, esa necesidad o capacidad de financiación de los distintos agentes españoles frente al resto del mundo. En el año 2007 estábamos con un déficit de la balanza por cuenta corriente de un 10% del PIB, básicamente por una necesidad de financiación tanto de las sociedades no financieras, de nuestras empresas, como de las familias, ¿no? Y hemos visto cómo en apenas 5 o 6 años, hemos pasado a una situación de superávit con un incremento de esa capacidad de financiación muy importante en el caso de las empresas, también positiva, pero de menor magnitud en el caso de las familias, que no solo compensa el déficit de las administraciones públicas, esa necesidad de financiación de las administraciones públicas, sino que nos permite tener ya una capacidad de financiación frente al resto del mundo y, por lo tanto, empezar a disminuir nuestro stock de deuda externa. La menor incertidumbre que supone esta recuperación económica también tiene mucho que ver, como decía al principio, con la disminución de las tensiones financieras, y esa disminución de las tensiones financieras que nosotros ya anticipábamos, sin embargo, ha ido un poco más rápida incluso de lo que prevíamos hace unos trimestres a principios del año, ¿no? Aquí, en este gráfico, lo que tienen es la diferencia en los tipos de interés a 10 años con respecto a la previsión que teníamos, por ejemplo, hace 6 meses, en mayo del 2013. Actualmente los tipos de interés a 10 años son unos 20 puntos básicos menores de lo que anticipábamos hace 6 meses, y para el año siguiente, para 2014, estamos hablando de una mejora con respecto a nuestras previsiones de casi unos 100 puntos básicos. Todo esto, esta mejor percepción de la exterior de la economía española, ha permitido disminuir la dependencia de la financiación del Banco Central Europeo, permite menores tipos de interés, permite una reducción de las primas de riesgo, menores tensiones financieras que se terminan transmitiendo a la economía real con una diferencia de unos 6 a 9 meses. De hecho, nosotros, como saben ustedes, tenemos estimado que un descenso permanente de unos 100 puntos básicos en los tipos de interés del soberano, de la deuda pública, podrían implicar hasta un punto más de crecimiento para la economía española. Ese contexto de menor incertidumbre y de reducción de las tensiones, financieras van a, y ya lo estamos viendo, van a provocar un mayor dinamismo de la inversión privada, fundamentalmente en bienes de equipo y maquinaria. En este gráfico, que ya conocerán de anteriores presentaciones, lo que tienen es la línea azul, el comportamiento de las exportaciones, claramente por encima del nivel ya anterior a la crisis, y ese dinamismo de las exportaciones va a continuar a lo largo del 2014,
Y ahora lo que estamos empezando a ver ya es cómo retoma también ese dinamismo la inversión en bienes de equipo y maquinaria. Se ha producido una divergencia que esperamos que con el tiempo se vaya cerrando. De momento, en cualquier caso, somos bastante cautos porque pueden ver que no estamos previendo una recuperación de la inversión que sea mayor o más intensa de la que previmos en el 2010 o en la primera mitad del 2011, que luego se constató, como se puede ver en este gráfico. ¿De acuerdo? Bien, y luego tenemos un recuadro, el tercero de la revista, que como ya nos señalaba antes Jorge, en el que analizamos la necesidad de distinguir claramente entre lo que es el stock, el saldo vivo de crédito, de lo que son los flujos de nuevas operaciones. No tenemos todos los datos que nos gustarían, ni con la desagregación suficiente, ni con la amplitud histórica necesaria para hacer un análisis del patrón clásico de recuperación de la economía española ante crisis anteriores. Tenemos datos desde el 2003 con poca desagregación sectorial y datos que al fin y al cabo esos flujos no separan adecuadamente lo que son refinanciaciones de lo que estrictamente podrían considerarse nuevas operaciones. Pero como se pone de manifiesto en el recuadro, los stocks, el saldo vivo de crédito, es una variable muy útil para seguir, para monitorizar lo que es el endeudamiento del sector privado, de los hogares y de las empresas, y por lo tanto cómo va a ir evolucionando esa reducción del endeudamiento. Pero lo que es importante para la inversión de las empresas y para la creación de empleo son los flujos de nuevas operaciones. Con los últimos datos disponibles, nosotros pensamos que se está alcanzando ya un punto de inflexión, un cambio de tendencia, y nuestras previsiones apuntan a que esos flujos de crédito se van a recuperar a partir del primer semestre del 2014. Por lo tanto, el próximo año veremos una recuperación ya de estos flujos que será compatible con que el saldo vivo de crédito siga disminuyendo, porque la amortización de las operaciones de ese stock de crédito será superior durante bastantes trimestres, seguirá siendo superior al flujo de nuevas operaciones, a pesar de que éstas crezcan, como pueden ver en este gráfico. Y este proceso, insistimos mucho en esto, tiene que ser compatible con la recuperación de la economía española, con la provisión, con la financiación de proyectos solventes, tanto para empresas como para hogares. Pero es muy importante, y aquí creemos que el papel que tienen todos ustedes, que tienen los medios de comunicación, ¿no?, para hacer ese trabajo de pedagogía, de distinguir entre stocks y flujos, es muy importante, ¿no? En la medida, y siempre lo hacemos así, que pudiéramos tener más información, tanto histórica como también desagregada por sectores, por tipos de empresas, etcétera, de este flujo de nuevas operaciones, pues nos permitiría hacer un seguimiento y una evaluación de la recuperación económica con mucho más detalle, con mucha más profundidad. La consolidación fiscal lo que supone son menos esfuerzos a corto plazo. En este gráfico que ya conocen y que vamos evaluando trimestre a trimestre, lo que tienen es la descomposición del déficit público, excluidas lo que son las ayudas al sector financiero, es decir, por lo que son las operaciones normales, recurrentes de las administraciones públicas. Para este año esperamos que el conjunto de administraciones públicas acaben con un nivel de déficit similar al del 2012, un 6,8%, pero esto no implica que el esfuerzo fiscal no haya sido significativo. Estamos hablando de un esfuerzo fiscal aproximadamente de 1,7 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto, menor que el del año pasado, y esto es lo que ha permitido que la economía haya ido yendo, la economía española, de menos a más a lo largo del 2013. Y para 2014 lo que esperamos es que se pueda alcanzar el déficit del 5,8, una reducción de un punto, con un esfuerzo fiscal menor que incluso al que hemos tenido este año, aproximadamente la mitad. Estamos hablando, por lo tanto, de unos objetivos de déficit que son más consistentes con la recuperación económica, que se han dilatado en el tiempo y que van a permitir el crecimiento del Producto Interior Bruto en el 2014. Otra de las variables, otra de las mejoras que hemos visto a lo largo del 2013 y que seguiremos viendo en el 2014.
También tenemos evidencia de que el mercado de trabajo se está estabilizando. El dato, por ejemplo, de ayer de afiliación fue bastante positivo y eso contribuye o emite esta señal de que la economía española seguiría creciendo en el cuarto trimestre del 2012. El proceso de destrucción de empleo se ha ralentizado, en parte, como ya venimos diciendo, como resultado de la moderación salarial, y esto lo que pone de manifiesto es que con instituciones laborales más adecuadas desde el inicio de la crisis se podría haber evitado la destrucción de 1 millón de empleos, es decir, podríamos haber evitado 1/3 del problema, del desempleo que hemos tenido a lo largo de la crisis. Durante los últimos años, particularmente en la crisis, tenemos evidencia de que la elasticidad del empleo al Producto Interior Bruto ha ido aumentando y la incógnita, en todo caso, es cómo se va a comportar en la recuperación. En principio, nosotros esperamos que esta elasticidad vuelva a disminuir y es importante ir evaluando estas dos medidas, que son dos medidas complementarias y muy interesantes para evaluar cómo se comporta el mercado de trabajo. Como siempre, a partir de qué umbral empezamos a crear empleo neto y una vez que hemos sobrepasado ese umbral, cuál es la sensibilidad de la creación de empleo, del crecimiento del empleo a la creación del Producto Interior Bruto. Y con todos los cambios, con todas las reformas que se están haciendo en el mercado de trabajo, pero no solo en este mercado, esto exige que se vaya revisando trimestre a trimestre con los nuevos datos que vayamos reestimando estas dos medidas, ¿no? Lo que hace, decía antes, que esta recuperación vaya a ser diferente es el nivel de endeudamiento, el alto nivel de endeudamiento de familias y de empresas. En el caso de las familias, pues lógicamente la inversión residencial, ¿no? En este caso, la sobreoferta actual en el mercado de la vivienda va a hacer poco probable que esta vez sea el mercado inmobiliario el que tire, el que inicie la recuperación económica. Va a ser, por lo tanto, no la causa de la misma, sino posiblemente el efecto, ¿no? Y esto, de nuevo, nos recuerda este gráfico, ¿no? Cuando se compara la inversión residencial en esta crisis con recesiones anteriores, el fuerte impacto que ha tenido nos recuerda una vez más que necesitamos que el proceso de reforma sea lo suficientemente ambicioso como para que permita una redistribución lo más eficiente posible de recursos entre sectores productivos, particularmente de todo el empleo que se ha destruido en el sector de la construcción de la vivienda hacia otros sectores. 2014, por lo tanto, cuando hacemos este repaso de todas estas variables, vamos al inicio de la recuperación, pero con bastante heterogeneidad regional. Tenemos previsto acabar este año con una caída del PIB del 1,3%, una décima inferior a nuestras previsiones de hace 3 meses, y seguimos manteniendo la previsión de crecimiento para 2014 de las 9 décimas de crecimiento cercana al 1%, pero con bastante heterogeneidad en el comportamiento de las comunidades autónomas, por los niveles de desempleo, por los niveles de endeudamiento del sector privado, por los distintos requerimientos o las implicaciones tan distintas que va a tener la consolidación fiscal en unas comunidades que en otras, y luego también por la heterogeneidad en la exposición a la demanda externa. Todos estos elementos van a ser claves para la recuperación de las comunidades autónomas. Y esto nos lleva, para acabar, como siempre insistimos, antes comentaba yo con Ignacio Jiménez, ¿no? Llevamos años, ¿no?, con este discurso, el del compromiso con las reformas clave, ¿no?, para consolidar esta mejora que hemos ido constatando a lo largo de este año en los mercados, pero sobre todo para aumentar el crecimiento potencial, ¿no? Como hemos venido diciendo desde hace tiempo, tenemos a lo largo de 2013 y también a lo largo del 2014 una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. Como antes nos recordaba Jorge, en Europa, pero también en España, la recuperación económica no está asegurada, es muy sensible a las tensiones financieras y todavía persisten numerosos riesgos. Hay que trabajar para que esa recuperación económica sea una realidad. Europa
tiene que hacer sus deberes, tiene que avanzar hacia una unión económica y monetaria más genuina. En 2014, como hemos visto en la primera parte de la presentación, van a ser fundamentales los avances hacia la unión bancaria, pero también necesitamos políticas adecuadas para impulsar el crecimiento no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Y España tiene que redoblar sus esfuerzos tanto en los ajustes en marcha como en las reformas estructurales, que son clave para reducir el desempleo, para aumentar la competitividad de nuestra economía y, sobre todo, para atraer inversiones extranjeras y todo tipo de capital, sea capital físico, sea capital tecnológico o sea capital humano, ¿no? Ahora que estamos hablando ya, por lo tanto, de recuperación, la clave es cuál va a ser la intensidad del crecimiento potencial con el que vamos a salir de esta recuperación económica. Y como pueden ver aquí en estas simulaciones que aparecen en este gráfico, el Producto Interior Bruto es muy sensible a los escenarios, a distintos escenarios, a distintas previsiones de crecimiento. La línea verde lo que tiene es la previsión de crecimiento del Fondo Monetario Internacional hasta 2018, son por lo tanto previsiones. La línea azul más clarita sería la de un crecimiento potencial del 1,5, la línea azul más oscura un crecimiento potencial del 2,5, ¿no? Por lo tanto, lo que este gráfico pone de manifiesto muy claramente es que escenarios relativamente negativos, como los del Fondo Monetario Internacional, implicarían más de una década perdida en términos de los efectos de esta crisis. Y esto nos incentiva, ¿no?, a implementar reformas necesarias precisamente para aumentar ese crecimiento potencial, porque ya ven que las implicaciones en términos de salida de la crisis son muy importantes. En ausencia de estas reformas, con un crecimiento potencial reducido, la tasa de paro permanecerá elevada y la recuperación será lenta. ¿Cuáles son las áreas, ¿no?, en las que es necesaria continuar con el proceso reformador? Pues, en primer lugar, continuar con el proceso de desapalancamiento y la mejora de la financiación de la economía española. Es necesario finalizar el proceso de reestructuración del sector financiero. Lo estamos haciendo bien, pero hay que finalizar este proceso. Hay que reducir el riesgo de ejecución de la consolidación fiscal y hay que garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Sobre esto tenemos un recuadro, el último en la revista, sobre el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones. Tenemos una valoración muy positiva de estos dos elementos que garantizan el equilibrio presupuestario del sistema público de pensiones a largo plazo, ¿no? Es muy importante, y también aquí la labor de los medios de comunicación es crucial, separar los debates sobre la sostenibilidad y la suficiencia del sistema de pensiones. Son dos debates distintos, ¿no? Las propuestas, particularmente la del índice de revalorización de las pensiones, lo único que implica es una restricción presupuestaria intertemporal, donde todas las variables están corregidas por el ciclo económico y, por lo tanto, todas las soluciones son posibles: disminuir gasto, aumentar los ingresos, mejorar la eficiencia del sistema y, por lo tanto, permitir pensiones mayores. Lo único que excluye es la posibilidad de pagar pensiones, de seguir pagando pensiones, incurriendo en un déficit estructural, ¿no? Otra de los elementos positivos, en nuestra opinión, es que alinea los intereses de los pensionistas y del resto de la sociedad, tanto en la mejora de la eficiencia del sistema público de pensiones, como en las reformas que aumenten el empleo y la productividad como mejor camino para, precisamente, mejorar la suficiencia de las pensiones. Pero siempre, una vez que hayamos garantizado la sostenibilidad del sistema público. Y el proyecto de ley que ahora se está debatiendo en el Congreso también es positivo en la medida que ha respetado y es consistente con la mayor parte de propuestas que se hacían en el informe del Comité de Expertos. Y para acabar, los otros dos ámbitos de reformas en las que hay que continuar con este proceso reformador son todas aquellas que puedan mejorar la competitividad, aumentar el atractivo exterior de España al capital físico, humano y tecnológico al que antes me refería, y hay que seguir trabajando. No nos podemos conformar, a pesar de que la reforma del mercado de trabajo
y los avances que se han producido han sido sustantivos, han sido sustanciales. No nos podemos conformar y hay que seguir trabajando, afinando esas reformas para reducir la dualidad en el mercado laboral, mejorar su funcionamiento e incrementar la empleabilidad de aquellos trabajadores que actualmente se encuentran desempleados. En definitiva, de lo que estamos hablando es de una salida a la crisis que conlleve más empleo y también de mayor calidad, de mayor productividad. Yo acabo aquí la presentación y, por supuesto, pues como siempre ahora estaremos encantados de atender a sus preguntas. Muchas gracias.